Seguidores míos de la página Facebook fanpage Mentor Eric Collin, te doy la bienvenida a este video cortito donde te voy a explicar y motivar un poquito más a seguir adelante con tu interés de vivir de Internet. Como tú sabes ya, hace 10 años que vivo del Internet a full, yo me decidí de cerrar mi negocio tradicional en la calle, aquí en Panamá, y subí hasta 27 empleados, cerré todo y decidí que era mucho mejor vivir del Internet que facturar $60,000 al mes. Para darte una pequeñita idea, ¿ok? Cerré todo y decidí venirme por Internet para tener más libertad. Es lo que más quería yo. Soy una persona que adora viajar. Y se da cuenta, mira, hace 15 años que estoy en Panamá y literalmente estoy en Panamá como 5 meses al año. Entonces vivo en Panamá, pero no sé si vivo en Panamá. Estoy muchos meses en Cancún cada año. Voy a Canadá un mes entre todos mis viajes, un mes y medio. Voy a los Estados Unidos también un mes y medio. Entonces, más las charlas, más las conferencias. Estoy calculando que estoy aquí ni 6 meses al año en Panamá. Aunque tengo mi penthouse aquí y estoy súper bien ubicado. Entonces, aquí lo que quiero hacer en este video es motivarte, darte una razón de seguir adelante. Tú puedes, si tú quieres, buscar frases positivas en Instagram, en YouTube, en Facebook, ¿ok? Principalmente. Tú podrías, y yo sé que tú los ves siempre porque mucha gente comparte cosas positivas. Está bien, nos ayuda a tomar conciencia de no rendirnos y levantarnos si estamos caídos por un rato, pero finalmente la gente que lee eso, dime si es verdad. Tú me dirás en comentario, ¿tú ves eso desde años y eres millonario? Literalmente, tú tienes toda la libertad del mundo, puedes levantarte a la hora que tú quieres, estar con tu bella familia todas las horas del día, sin tráfico, sin jefe, viajas cuando te da la gana, compras lo que tú quieres a tu familia para que estén felices y súper bien educados, una escuela privada, consentirlos, todo lo que tú quieres. ¿Pareciera una vida anormal? No, es una vida Internet. Eso es un estilo de vida Internet, se llama. Internet Lifestyle. Estilo de vida Internet, si lo digo en español. Es eso lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy contando es nuestra vida por haber tomado la decisión de vivir en Internet. Solo leer las frases positivas que te pegan tus amiguitos en Facebook nunca va a cambiar tu vida eso. Te puede ayudar un poquito a ser más positivo, pero al final si no tienes de golpe un gran cambio en tu vida, dejas entrar un mentor que te guíe y que te da las pautas que tienes que hacer de verdad para cambiar el rumbo de tu vida. En vez de ir por allá, irte por allá, ¿ok? Como un avión, cambiamos el rumbo. Si tú no haces eso, vas a seguir lo mismo a pesar de ver las cosas positivas que ves. Aprecia las que te damos en Mentors Eric Collin. Te vamos a estar dando más y más y más cosas positivas con una explicación, un toque que te hace reflexionar, frases grandes de este mundo, pero con nuestro toque. ¿Ok? Quiero llegar a ti y a tu familia con una vueltita aquí, haciendo algo anormal. Y por eso que voy a estar ahora haciendo videos no publicitarios, videos de motivación que te van a ayudar a relajarte durante 30 segundos y pensar y analizar lo que te estoy diciendo según una frase positiva. Vamos a hacer algo nuevo por un rato. Vamos a ver si les gusta según los compartir que van a hacer. Entre más lo van a compartir, más me doy cuenta que les gusta eso, ¿ok? Porque compartir es hacer lo que yo estoy haciendo. Si tú crees que lo que digo, mis videos, todo lo que te presento, mis videos de mi cara y videos también de motivación, entre más te está ayudando, pues más también podría yo ayudar a tus amigos y tus contactos. No es nada malo, yo no forzo a nadie a comprar nada. Y encima de eso, si tú quieres, puedes volverte un afiliado y podrías ganar dinero refiriendo a gente.
también tengo la página afiliados777.com. Puedes registrarte ahí. Tengo videos bien interesantes que te ayudan a hacer campañas lucrativas y con esto puedes ganar un extra. ¿Ok? Enseñamos de todo aquí en mi familia 777. Tengo muchos productos, cursos, enseñanza que te puede ayudar mucho. Así que te doy la bienvenida dentro de esta página, fanpage de Mentor Eric Collin. Y como te digo, tengo un gran pasado. La gente me escribe a diario por un lado, por el otro, felicitándome o impactados de ver cómo yo soy respetado en este mundo del Internet Marketing. Y de verdad, yo me lo gané. Sí que sí soy respetado. De mis seguidores, de mis clientes, de los otros dueños de productos y de los ingleses también, que yo promociono por ahí, por allá. Siempre quedan impactados de ver cómo yo puedo vender fácilmente. No a ustedes, vender lo que sea por Internet. Productos, lámparas, lo que sea. ¿Ok? Yo desarrollé esto y no he tomado ningún curso de venta. Pero ya sé y he aprendido leyendo libros, viendo videos y comprando membresías de motivación y cosas así. Yo aprendí a vender. Y si tú no quieres aprender a vender, estás frito en este mundo hoy. Tú no puedes avanzar en este mundo si no sabes vender. Literalmente, si no sabes vender, tú no puedes pedir un aumento a tu jefe y te da pena. Si te da pena, no sabes vender. Tú tienes que aprender a vender. Si estás soltero, otra razón, otra prueba que no sabes vender. No sabes venderte que eres el mejor chico para esta chica. ¿Ok? Pero de otro lado, la mayoría son vendedores y no lo saben. Tú vas al cine, te gustó una película, lo dices a todos tus amigos, hey, yo fui a ver esta película, oh, ¿verdad? ¿Estaba buena? Sí, claro, me gustó tal cosa. No te digo la final, pero tienes que verlo. Ok, vamos a ir. Acabas de vender una película y nadie te dio comisión. Cinépolis, etcétera, no te han dado ninguna comisión y acabas de vender. ¿Y cuántas ventas has hecho en tu vida? ¿Tú podrías comentarme eso? No sé si puedes recordar. ¿Cuántas veces has referido a alguien a un cinema? Un cine. Todas esas veces eres un excelente, tremendo vendedor. Pero lo que no sabes es que cuando abres la boca así, tú podrías estar ganando dinero exactamente con los cines también. ¿Cuántas veces has ido a un restaurante que nunca habías ido, que acaba de abrir, no sé qué, y te gustó y lo compartes con tu familia y tus amigos? Otra vez eres un tremendo vendedor. Eres un hombre que puede tener cualquier chica así. Eres un tremendo vendedor y piensas que no eres. Claro que eres un tremendo vendedor. Si no eres, tú puedes serlo porque es tonto ser vendedor. No es la gran cosa. Hay que aprender un par de cositas y ya sabes. No tienes que hacer video como yo de cara, para nada. La mayoría están escondidos detrás de una pantalla, anónimamente, nadie sabe cómo se llaman y están haciendo millones de dólares literalmente por Internet. Anónimamente, totalmente. Así que si es timidez, no hay ningún problema. Tú puedes ser un tremendo vendedor, súper mega tímido. No hay ningún problema. Porque todo se hace con escribir. Preparamos una foto llamativa, preparamos un texto llamativo que todo el mundo puede escribir, hacemos la publicidad en Facebook y ¡boom! Lanzamos eso en tal país, tal país, tal país. Afinamos, día a día, afinamos dónde vienen más la gente comprando o interesados y estamos bloqueando y guardando al final una mina de oro de dónde vienen la gente interesados en esto. O sea, no es tanto la ciudad, sino qué tipo de gente. Hombre, mujer, la edad, sus intereses de vida, ¿ok? ¿Qué les interesa en este mundo? Y cuando tenés esos datos, ¡boom! Vendes como loco. Empezamos suave. Mira que tengo un señor ahorita que ha luchado por unos 2 meses, puedo decir. 1 mes y medio, 2 meses. Ha comprado robotcpa.com, ¿ok? Versión 7. Acabamos de sacar. Y se dijo, yo lo voy a lograr, y nunca se rinde. ¿Y cómo
empieza de la nada. Pobrecito, no entiende nada de Internet, pero ya está avanzando. Este hombre, en un mes y medio, no lo reconozco. Entiende cosas que no sabía nada hace apenas un mes y algo. Y ahorita, su primera campaña la lanzó ayer, con una inversión de aproximadamente $50 y se ganó $63. O sea que se ganó 13. Oye, felicitación. Es increíble. ROI positivo el primer día de su vida. ROI positivo, ¿sabe qué es un ROI? Retorno sobre inversión. Entonces, su inversión de 50, 63. ¡Wow! Entonces, sí se puede. Pero él prefirió comprar cursos y hacer paso a paso lo que enseñamos. No todos quieren hacer eso. Unos son muy creídos y piensan que se la saben toda, compran un par de herramientas y se enfrentan contra la pared, y no pueden, se deprimen y dicen a su familia, sí, mira, yo gasté $1,000 en software y todo eso, y mira que no me sirvió. Los software no son cursos. Los software son herramientas que te ayudan a agilizar el proceso. Pero si tú no te quieres comprar cursos de gente como yo, que han pasado por estos momentos muy difíciles, tú nunca lo vas a lograr. Tú lo vas a lograr, pero no sé en cuántos años. Hay mucho chance, ¿sí?, que vas a estar muerto antes de lograrlo. Yo no quería estar muerto lográndolo. No quería estar en mi cama de muerte. Entonces, yo me compré cursos. Yo fui a muchos seminarios en los Estados Unidos, también sentado hasta 5 días, de 8 de la mañana hasta las 12 de la noche a veces, capacitándome, tomando notas, recibiendo la grabación, analizándolo de nuevo en mi casa, comprando libros. Tengo la biblioteca llena de libros de Internet Marketing, de motivación, de mente millonaria. Todo eso lo tengo. Es que yo quería, y cuando tú quieres, lo vives. Tú no respiras, como decía en una cosa positiva que pegué recién. Tú te aferras a una idea y debe estar andando en tu sangre, por tus nervios, por tus venas, debe estar esta idea dándote vida. Tú vives gracias a esta idea. Esta idea se muere, tú te mueres. Si una persona hace esto, tiene éxito al 100%. Mi idea fue en 2008 de vivir de Internet. Y yo no la dejé pasar. Se quedó dentro de mi sangre, de mi alma, de mis tripas, y hasta lograrlo me costó 1 año. Hice todo lo imposible para lograrlo. Me levantaba hasta dormir, era aprender. Educación es futuro. El que no tiene educación es pobre. El que no tiene educación busca la próxima quincena, si no se muere y su familia se muere. Tú tienes que tener educación. No hablamos de la educación de tus padres, de tus profesores y escuelita, colegio. No hablamos de eso. Hablamos de la educación 2018. Tú puedes tener 83 años hoy. Tú tienes que educarte. No hablamos de la escuelita de 5 años, ¿viste? Hablamos de educarnos hoy, 2018. Las tendencias. ¿Dónde hacemos plata hoy en día? Es bien diferente de hace 80 años. Hay que reeducarse todo el tiempo. Es una escuela que nunca termina. Yo tuve que reeducarme. Yo soy ebanista, haciendo muebles, ¿ok? Mesas, sillas, camas, muebles de cocina. Esa es mi profesión. De 14 años hasta 31 años. 14 a 31 años, manual, Eric Collin. Después me fui a estudiar un poquito Internet, a hacer página web, un poquito todo eso. Y 2008, a los 40 años exactamente, me decidí. Voy por Internet, aprenderé todo lo que hay que aprender, porque el dinero que da, que estaba viendo sin ser loco, no soy loco, el dinero que da, y más importante, porque hacía dinero aquí también en Panamá, en Miami también, todo eso, no, es la libertad. La libertad no tiene precio. Entonces, puedo tener 1 millón, digamos, pero la libertad vale 1 billón para mí. ¿Tú me entiendes?
La libertad vale mucho más que el dinero que yo tengo. Increíble. Porque con la libertad yo puedo estar trabajando donde quiero. Ya no tengo países. Yo vivo donde quiero, no importa dónde. Solo yo tengo mi laptop. Yo puedo viajar sin nada. Maletas me la pueden robar todas. Tengo una laptop. Y si no tengo un laptop, yo me compro una nueva y listo, y empiezo de cero. ¿Sabes lo que nadie me puede quitar? Me pueden quitar hasta la laptop. ¿Qué haré? Yo me compro otra. No, te robaron toda tu plata. Está bien, yo no tengo plata. Yo podría, literalmente podría. Yo lo juro por Dios. Es grave eso, lo juro por Dios. ¿Ok? Clarito, ¿eh? Me pueden robar todo. Me dejan en boxer en la calle. ¿Sabes lo que no me van a quitar? Lo que tú necesitas. La experiencia y lo que tengo arriba del cuello. La mente, la cabeza. Me pueden quitar todo y si me quitan la cabeza ya seré pobre toda mi vida. Pero si tengo mi cabeza puesta, nadie me puede impedir de remontar mi negocio al instante. Yo sé hacer una página de captura. Yo voy a un café internet, me hago una página de captura. Hay webcam en todo el mundo. Yo me hago un video y hablo a la gente de un tema en particular. Les incito a darme su nombre, ¿ok? Para descargar un reporte que yo hice en el café internet en un documento Microsoft Word o Google Docs, ¿ok? Word, tipo Word. Yo me hago un reporte, Google es gratis, aunque me esconden con Tarzán en África. Yo busco Google, debe tener un Google en un hotel por ahí, algún lado, un amigo que encontraré ahí. Busco en Google, me monto un reporte, ¿ok? Un ebook sobre algo, gratis lo regalo contra el email. Lo puedo hacer con 1,000 millones de micronicho. No importa si son de ranas, si son de pelo, si son de jirafas, si son de dieta, si son de astronautas, ¿cómo se dice? ¿Astronautas? Bueno, tú me entiendes. No importa qué es, no importa. Yo escojo un tema, yo sé que voy a vender después, yo tengo un plan, porque hay muchos productos gratis en este mundo donde me puedo registrar, me dan comisión hasta 75% de comisión. Yo busco qué quiero vender. ¿Se está vendiendo bien? Perfecto. Yo capturo email, les doy un mini reporte, tengo el email, gracias, y empiezo a darle un poquito de seguimiento. Yo vendo la cosa y yo me rehago enseguida. Dame un mes y ya gano más plata que tú estás ganando con tu empleo. Estoy segurísimo. Porque no me han quitado mi mente. Lo que tengo ahí vale 1 billón. Entonces, es lo que debería importar para ti. Si tú no sabes hacer ni $1,000 al mes, es que tú tienes que educarte en el Internet 2018. Tú tienes que seguir un mentor que te está dando las pautas para que tú tengas también una mente para fabricar dinero. Yo realmente me llamo fabricador de dinero. Yo puedo fabricar dinero cuando me da la gana. Yo puedo bajar, estar de vacación durante 6 meses. Voy a hacer eso. A veces hago videos para ustedes, a veces hago con ustedes, a veces hago campañas afuera. Siempre una cosa a la otra. No importa, máquina a hacer dinero. ¿Te gustaría eso? Yo no quiero hablar solamente de mí, pero quiero presentarme como mentor en esta página de Mentors Eric Collin, mostrándote que yo puedo educarte fácilmente, no es nada complicado. Justamente ahorita acabamos de sacar el curso Maestría 21X. Esta maestría, casi 250 videos. No son muy largos, pero no son de 1 minuto tampoco. 5 o 10 minutos, quizás unos de 20 minutos, pero promedio 10 minutos. Y tú tienes 250, es una maestría. Es como ser doctor del CPA o doctor del affiliate marketing. Y sé que puedes lograrlo, 100%, todos pueden. Si tú eres inteligente, te calculas inteligente seguro, yo también. No soy más inteligente que tú. No tenemos enfermedades mentales, gracias a Dios. Entonces, estamos bien. Somos iguales tú y yo. La diferencia es
querer. No es tu cerebro, no es tu escuela, tu pasado, tu papá, tu mamá, tu abuelo, no es nada de eso. Olvida el pasado, lo olvido yo también. 2018, ¿qué hay que aprender? Los dos empezamos el año 2018 con el pie derecho y aprendemos lo que hay que hacer en 2018. Nada que ver en la escuela del pasado, nada que ver. Entonces, la diferencia entre tú y yo quizás es quiero y tú. ¿Y tú? ¿Quieres? ¿Quieres vivir en Internet? Primero debes saber por qué vivimos en Internet. Y espero que has visto mi serie de 4 videos, donde el primero es por qué vivimos en Internet. Los súper tremendos beneficios que hay de vivir en Internet. Número 2 era ¿por qué te cuesta tanto? ¿Qué está pasando en tu vida, en tu familia, en tu casa que no puedes vivir en Internet? Y lo has intentado y tú dirás, Eric, yo estoy haciendo horas y horas y horas desde años. Mi familia me ve y no puedo ni entrar $1,000 al mes. No puedo disparar y estoy metiendo horas. El dinero ama la velocidad. Tienes que aprender rápidamente y tomar acción rápidamente. Y te voy a enseñar todo esto. Número 3, la importancia de tener un mentor. Alguien que sabe lo que está hablando y que funciona todo lo que hace. Con el respeto que me tienen, tú deberías también respetarme. En el sentido que yo te puedo enseñar muchas cosas. Yo estoy pisando los ingleses. Cuando me meto en un concurso, la prueba la tienes. Cuando me decido, me decido. Las veces que he dicho a los dueños de productos, este concurso esta semana de 7 días, hay un lanzamiento, yo entro y soy el ganador. Mírame bien, soy el ganador. Ajá, ajá. Al principio se reían. Rápidamente empezaron a decir, uy, 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 Eric Collins se metió ahí. Así que cuídense todos. Eric Collins entró. Cuando entró, todo el mundo tiene miedo. Yo piso equipos. No sé si sabrás lo que es, pero cuando tú vendes productos como en Jivizu, que es muy lindo, muy famoso y muy buenos productos ahí, y muy útil para nosotros de vida Internet, Jivizu, ellos hacen equipos. Se mezclan hasta 3 personas. Toda la lista de uno, la lista del otro, la lista del otro. Cada uno vende a su lista, pero eso cuenta por un afiliado. Yo les piso, no todo el tiempo, pero cuando me decido, yo piso a los equipos de 3, que son 1. Entonces ponen número 1 Eric Collins, número 2 son 3 personas que yo los pisé, número 2, 2 personas, es increíble. Yo no sé, pero para mí yo podría hacer mucho mejor que eso. Pero no sé, ¿qué pasa? Y dicen, Eric, tú vendes cursos en inglés para enseñarnos a ser como tú. Son gente igual que yo, son mi competencia. Y me piden a veces, Eric, ¿tú vendes cursos? Y no te miento, ya varias veces que me lo dicen. Y los grandes creadores de productos, ellos también. Dicen, Eric, ¿tú puedes vender mi producto? Y me da pena. No entienden español, así que no me están escuchando. Pero literalmente, y lo digo abiertamente, públicamente, me da pena porque muchos de los grandes me corretean y saben que tienen una ganancia si Eric entra. Porque esos son 50-50. Si yo entro y les vendo $100,000, 50 para mí, 50 para ellos. 50, si Eric no entra, ellos lo pierden. Saben que 50 es 50. A veces vendo 40, 50,000, 20, 25,000 para ellos en su bolsillo. No es despreciable eso. Y me buscan, Eric, por favor, ayúdanos. ¿Quieres entrar y vender este producto? No, no tengo tiempo. Tú siempre estás de vacación. Muchos me dicen eso. ¿Qué vida la tuya? Siempre la pasas en avión, por un lado, por el otro lado. No tengo tiempo. Hay uno ahorita que hace 3 días que me corretea. Un super software que no tuve tiempo de analizar bien y no tengo tiempo de promocionarlo. Porque mañana me voy en avión de nuevo. Otra vez. Acabo de llegar hace 4 días. Y desde año nuevo es así. El año pasado estuve 5 meses en Panamá. 7 meses afuera. Increíble. Entonces, eso es la vida de vivir de Internet. No tienes que viajar como yo. Si tienes una familia y quieres quedarte ahí, quédate ahí. Usa la plata que yo gasto, que son $100 miles anual, y consiente tu familia.
Consiéntelos al máximo, cómprate una Lamborghini, cámbiate en una casa de millonario y vive en restaurante rico y no come McDonald's más nunca. Todo, wow. Tú podrías también. Eso es el estilo de vivir Internet. Es un estilo increíble. La libertad que decía no tiene precio. Para mí vale $1 billón. Y yo soy billonario de mi tiempo. Es increíble. No tengo atajos, no tengo empleados. Es increíble. Todos son freelance, que yo hablo a menudo y todos saben hacer sus cosas. Si quiero que hagan algo, hago un video, le mando el video, ven el video, sí, entendido, lo va a hacer tal cual, jefe. Perfecto. Lo hago cuando me da las ganas. No tengo que coordinar horario con ellos. Hago el video, lo mando, cuando se despiertan lo ven y listo. La libertad total es increíble, increíble. Bueno, te felicito por ser o formar parte de la página, la fanpage Mentor Eric Collin. ¿Okay? Te felicito muchísimo. Vamos por un gran camino. Este año le voy a dar más duro con ustedes. Quiero absolutamente crear millonarios también. Tú tienes que vivir libre. Tener plata en tu cuenta bancaria que no sabes qué hacer con esta plata, sino viajar, consentirte y sobra. Eso es vivir en Internet. Pero para eso tienes que aceptar, quizás borrar cosas de tu cerebro y reeducarte. Porque quizás ya no hay espacio. Estás con un formato ahorita, una rutina de tu vida que si haces lo mismo todo el tiempo, vas a tener los mismos resultados siempre. Tienes que cambiar algo. Vas a tener que cambiar parte de tus horas diarias por otra cosa. Porque si sigues con tu mismo empleo, sigues haciendo lo mismo cada noche, cada fin de semana las mismas cosas, no es porque me estás escuchando y viendo póster de publicidad en Facebook que va a cambiar tu vida. Imposible. Va a tener que cambiar tu vida por lo mejor. Una rutina nueva. Entonces, escucharme más, ver mis videos, hacer caso a tus profesores, hacerlo tal como lo piden y vas a ver cómo puedes avanzar en unos meses. Yo te doy 2-3 meses y ¡boom! Resultados positivos. Tú puedes, si otros pueden, y muchos pueden. Así que te dejo con eso, muchas gracias. Me preparo mi maleta para ir de viaje mañana, así que nos vemos pronto dentro de esta página web aquí. ¿Ok? Muchas gracias y éxito. Chao.